Libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 23 al 26. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria, 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a exponer tu palabra. Gracias, Padre, también por nuestros hermanos extranjeros que deciden congregarse. Mi Dios, tú que estás sobre las barreras del idioma, guía a todos, mi Dios, al entendimiento de este mensaje. Allí a mí ayúdame a exponer esta tu palabra. Salgamos edificados y comprometidos a poner en práctica esta lección que hoy vamos a estudiar. Te lo pido por Cristo. Amén. Pues hermanos, seguimos con los reyes del norte. Ahora es Pecaía, algo muy común entre los reyes del norte, que dice el versículo 24, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Algo muy común y muy frecuente en los reyes del norte. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero hoy vamos a tomar en cuenta unas palabras que leemos en este verso, el verso 24. No se apartó de los pecados de quién? Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este Jeroboam, hijo de Nabat, fue el primer rey cuando el reino de Israel se dividió. Israel era un solo reino que fue gobernado por Saúl, luego por David y luego por Salomón. Pero después, hermano, cuando Salomón muere, se divide en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte era propiamente dicho el reino de Israel. El reino del sur era el reino de Judá. Entonces, lo sucede el hijo de Salomón, Roboam, y en el reinado de Roboam, Dios escoge a Jeroboam para que él gobernara la parte norte del país. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Jeroboam, hijo de Nabat, fue el primer rey del norte. Pero también, hermano, nos dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y si usted se ha dado cuenta, cuando mencionamos los reyes del norte, dice, hicieron los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Por qué siempre se menciona a Nabat, el padre de Jeroboam? Si lo vemos, hermano, ¿por qué se menciona tanto? Vamos a ver algunos textos, hermano. En segundo libro de Reyes, vea capítulo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. ¿Lo vemos, hermano? Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, ¿qué dice? Hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Aquí estamos hablando, hermanos, del rey Joram. Este rey Joram, hermano, ya era hijo o nieto de hermano de Acab, pero hermano, se toma como referencia a Jeroboam, hijo de Nabat. Se está mencionando a Nabat, que él no fue rey ni nada. Vemos ahí, hermanos, igual en 9:9, capítulo 9, verso 9, vamos a ir en un orden progresivo. 9, versículo 9, que nos dice, y yo pondré la casa de Acab como la casa de ¿quién, hermano? Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, se menciona al rey Jeroboam, que fue el primero, pero hermano, se menciona a su padre.
Vemos también allí en el 10:29, con todo eso, ¿sí? ¿Estamos ahí? Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de quién, hermano, de Jeroboam, hijo de Nabat. Ya estamos hablando unas 3, 4 generaciones. Y continuamos leyendo el 13, capítulo 13, versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguieron los pecados de quién, hermano, Jeroboam, hijo de Nabat. Continuamos leyendo el verso 11, versículo 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de quién, hermano, de Jeroboam, hijo de Nabat. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó, si lo estamos leyendo, hermano, de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Aparte, hermano, de los textos que vimos, hermano, allí en el capítulo 15, versículo 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de quién, hermano, Jeroboam, hijo de Nabat. Y allí, hermano, el texto que nos ocupa hoy, el versículo 24, que es de nuestra lectura. Pero, hermano, continúa, versículo 28. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y continuamos leyendo, capítulo 17, versículo 21. Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey, ¿a quién, hermano? A Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y los hizo cometer gran pecado. El capítulo 23 de este mismo libro. Por favor, hermanos, capítulo 23, versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel y en lugar alto que había hecho Jeroboam, ¿quién, hermano? Hijo de Nabat. Todos esos pasajes que leímos, hermano, fue en tiempo de un rey diferente. No está hablando del periodo de un solo rey. Se está hablando de qué? De varios reyes que hicieron el pecado de quién? Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuál fue el pecado? Dios escogió a Jeroboam para que fuera rey del norte. Él, hermano, por temor que los israelitas vinieran del norte a Jerusalén, que era la capital, hermano, donde estaba ubicado el templo, construido por Salomón, que era el lugar que Dios había escogido para adorar a Dios. Todos, inclusive del reino del norte, venían a Jerusalén. Entonces Jeroboam, por ese temor de que la gente se quedara en Jerusalén, él, hermano, construyó 2 altares en Dan y en Betel, una ciudad al norte del reino y otra ciudad al sur del reino. Pero, hermano, los construyó violando el mandamiento de Dios que solamente ellos en un lugar tenían que adorar. Pero él, para que no descendieran a Jerusalén, construyó 2 altares. Peor todavía, construyó 2 becerros de oro para que la gente adorara a Dios. Los puso esos becerros para que la gente los adorara creyendo que estaban adorando a Dios. Ay, ¿qué estaba cometiendo? Estaba cometiendo idolatría. Y estaba enseñando a los israelitas a caer en la idolatría. Pudiera decir, bueno, es que estaban adorando a Dios en representación de un becerro. Pero Dios claramente dijo que no se hicieran imágenes de lo que estuviera en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ni se inclinaran ni le dieran culto. Todavía también él constituyó sacerdotes que no eran de la familia de Leví. Y también, hermano, constituyó una fiesta sagrada. Cuando Dios había dado mandamientos que solamente habían 3 fiestas solemnes memoriales que se celebraran en Jerusalén, que era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, después la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, y al final, hermano, la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos. Eran 3 festividades
Pues la Biblia dice que él hizo una fiesta que salió de su corazón. Entonces, hermano, este Jeroboam hizo pecar al reino de Israel. Y casi todos los reyes que vemos, que dice, hicieron lo malo ante los ojos de Israel. Entonces, hermano, este rey Jeroboam fue un mal ejemplo para todos los reyes del norte, los reyes del norte. Pero se nos menciona también a su padre, ¿a quién? A Nabat. ¿Por qué se menciona al padre? A no ser, como dijo un pastor, un teólogo, a no ser que el padre fue responsable de los pecados de Jeroboam, siéndole un mal ejemplo. ¿Me está siguiendo? Por eso se menciona al padre. Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam en su momento tomó la decisión e hizo pecar a Israel, pero tal vez, hermano, influido por un mal ejemplo o porque el padre, su padre Nabat, no tuvo cuidado, hermano, de encaminar a su hijo al temor de Dios. Él, mientras lo estaba criando, pudo haber limitado la idolatría o la tendencia pecaminosa de su niño cuando Jeroboam era un niño. O tal vez, hermano, él lo hubiera guiado hacia el temor de Dios, hacia una verdadera adoración. Pero vemos, hermano, que tal vez él fue un mal ejemplo y un ejemplo mortal que Jeroboam, cuando llegó a ser rey, él, hermano, hizo pecar a los israelitas construyendo altares, construyendo becerros de oro y, hermano, incitando al pueblo a caer en la idolatría. Y vemos, hermano, que reyes iban sucediendo y todos estaban llevando este mal ejemplo de Jeroboam, ¿quién? Hijo de Nabat. Quiero que veamos un texto, hermanos, por favor, en Proverbios 22. Proverbios 22, ¿estamos ahí? Proverbios 22, versículo 6. ¿Qué nos dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La enseñanza temprana en los niños, hermano, en el seno familiar, en el núcleo familiar, ya sea por los padres, hermano, queda muy, muy grabada en los niños. Y cuando son adultos, muy difícilmente se alejarán de esas enseñanzas tempranas. Ya sea, hermano, si tú le instruye en el buen camino, el muchacho cuando crezca, pues hermano va a continuar en ese buen camino. Pero si le instruye mal, ¿verdad? Ese chamaco cuando crezca, sea joven, adolescente, luego adulto, hermanos, aquí la Biblia no se equivoca. Instruye al niño en su camino, ya cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tal vez, hermano, usted fue la situación que sucedió con Nabat. Todavía, hermanos, cuando el niño era joven, no se sabía que iba a ser el rey de Israel. Dios lo seleccionó después. Pero, hermano, tal vez la enseñanza temprana que su padre no tuvo el cuidado de encaminar a su niño en el buen camino, en la adoración a Dios, y de que él cuidara de ser buen ejemplo, no contribuyó. Y vemos que Jeroboam fue un mal ejemplo para los reyes del norte. Porque usted sabe, hermano, nos vamos leyendo a los reyes del norte y ¿qué dice? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Como quién? Como Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces vemos, hermano, que el mal ejemplo se va replicando, replicando. Hoy quiero hablarles, hermano, cómo podemos ser buenos ejemplos. No todos somos padres, ¿verdad? No todos tienen hijos. Pero, hermano, el creyente, Dios nos ha llamado a ser ejemplos, dar el buen ejemplo. Nosotros, hermano, ya que conocemos el Evangelio, que tenemos conocimiento del Señor, nuestra labor y parte, hermano, de nuestro testimonio es de ser, vaya, la redundancia, ser de testimonio, de buen ejemplo a los demás. Así dijo el Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Vuestra, sean vuestras buenas obras delante de los hombres para que ellos glorifiquen a Dios considerando vuestras buenas obras. Entonces, hermano, somos llamados a ser que de buen testimonio.
Somos llamados, hermano, de ser ejemplo. ¿Cómo podemos ser buenos ejemplos? Dice ahí, hermano, Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a hacer unas consideraciones para que, hermanos, seamos de buenos ejemplos. ¿Estamos allí? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Lo ven? Ve, hermano, el desafío. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ve, hermano, el ejemplo del apóstol Pablo y cómo él se atreve, hermano, como predicador, vea, él se atreve a decirle a la iglesia de Corinto y a todos los creyentes, imíteme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Hermano, Pablo y yo, de veras, como pastor, admiro, y ese es el desafío. Ese es el desafío. Que la gente nos imite. ¿Qué es imitar, hermano? Imitar es hacer o ejecutar algo a semejanza de. Parecerse, asemejarse. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Pablo lo está diciendo cuando dice, imíteme, él está diciendo, hagan lo mismo que yo. ¿Y cuál era la confianza que el apóstol Pablo tenía? Que él estaba imitando a Cristo. Entonces, hermano, si nosotros queremos ser buen ejemplo, si nosotros, hermano, queremos que la gente haga lo bueno, hermano, tenemos que ser imitadores de Cristo. Y con esa confianza, hermano, podemos decirle y animar a la gente que nos imite, porque nosotros estamos imitando a Cristo. Qué triste, hermano, que a veces invitamos a gente a la iglesia y luego la gente dice, ¿a cuál iglesia? Ahí donde va fulano, ahí donde va fulanita. ¿Qué dicen? No, gracias. ¿Por qué lo dicen? Porque ven que tal vez ese hermano, esa hermana no es que un buen ejemplo, es de mal testimonio, es una piedra de tropiezo. Y a veces nos dicen, para ser igual a fulano, a sultano, ¿qué dicen? No, 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 así estoy bien. No quiero ser, ¿cuál es la palabra que dicen? No quiero ser hipócrita. Y muchas veces, hermano, muchas veces lo digo, a veces lo dicen con cierta razón. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro ejemplo máximo es ¿quién? Cristo. Y la meta de todo creyente, la meta de toda aquella persona que se dice cristiano y cristiana es imitar a Cristo. Por eso es el título de cristiano. ¿Qué es un cristiano? Aquella persona que sigue y pone en práctica las enseñanzas de Cristo. Vaya, una persona que está imitando a Cristo. Y ese es el desafío. Nosotros, hermano, tenemos que actuar, que vivir, que pensar, que hablar, que conducirnos, reaccionar en la misma manera que Cristo lo hizo. La Biblia dice claramente, el que dice que le conoce debe andar como él andó. Tenemos ejemplo de Cristo en los evangelios. Dice ahí Filipenses, otro texto, hermanos, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Ya lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Hermanos, ¿qué dice otra vez? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, ¿verdad? Un predicador, un misionero usado grandemente por Dios, como vimos en la mañana. Hermano, que él solo predicó en una región mucho más grande. Testimonio que él da que predicó lo que son ahora los territorios de Turquía, los territorios de Macedonia, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Hermano, él llenó todo ese territorio con la palabra de Dios. Y hermano, sin los recursos que ahora tenemos. Ahora tenemos recursos, los medios de comunicación, los medios de transporte. ¿Él cómo se transportaba, hermano? Caminando. A ver, hermano. No con los medios de transporte que ahora tenemos, no con los medios de comunicación que ahora tenemos. Ya no se diga de la televisión, del radio, sino que también ahora, hermano, que estamos comentando,
en internet, folletos, estaciones de radio, no, Pablo, con su pura voz, todo ese lugar lo recorrió y lo llenó con la palabra de Dios. Él fue usado por Dios para escribir la mitad del Nuevo Testamento aproximadamente. Pero ¿qué dice él? Imítenme a mí. Hermano, ¿pudiéramos decir nosotros lo mismo? Decirle a nuestros vecinos, imítenme a mí. Pudiéramos decir a nuestros familiares, bueno, quiero que sean buenos cristianos, imítenme a mí. Hermano, yo mismo no me atrevo a decirle a la iglesia, imítenme a mí. Porque, hermano, yo reconozco que me falta mucho, mucho. Estoy a kilómetros de ser un buen ejemplo. Pero, hermano, no es imposible. ¿Cuál es la fórmula? Imitar a quién? A Cristo. Hacer lo mismo que Cristo hizo. Dice ahí primera de Pedro, la primera carta de Pedro, vamos más adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Estamos? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso, hermano, vemos los evangelios nos relatan el ministerio terrenal de Cristo. No se nos habla de su infancia, no se nos habla de su adolescencia y juventud, ya se nos habla de su ministerio terrenal. La Biblia guarda misterio en asuntos, como dije, de su infancia, en asuntos de su juventud, en asuntos relacionados a cómo convivía con los demás, con sus vecinos, con sus familiares, en asuntos tal vez de sus oficios, de su trabajo. Nos habla, hermano, cuando él ya inicia su ministerio terrenal. Podemos ver, hermano, un pincelazo cuando empezaba a ser adolescente a los 12 años, pero la Biblia nos dice que él estaba sujeto a sus padres, cuando él ya sabía que era hijo de Dios, cuando él comprendió que era hijo de Dios, y esos que pretendían ser sus padres solamente eran sus padres adoptivos. ¿Recordamos? Cuando se pierde y su madre le dice, oye, tu padre y yo te hemos estado buscando. ¿Y qué dice él? No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, él ya tuvo conciencia que era el hijo de Dios. Mas aún así, ¿qué sucede? Cristo se somete a ellos y crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Algo que podemos ver, hermano, que ya cuando inicia su ministerio terrenal Jesús, fue a la sinagoga, como nos dice la palabra, lo he explicado, ¿conforme a qué? A su costumbre. Entonces, hermano, podemos vislumbrar algo de cómo fue la vida que los evangelios no nos relatan. Vemos, hermano, que la vida de Jesús, que fue una persona temerosa de Dios, aunque era hijo de Dios. Pero, hermano, iba a la sinagoga, y una vez lo predicamos, iba a la sinagoga. ¿A qué iba a la sinagoga? ¿Qué le iban a predicar? ¿Qué le iban a enseñar? ¿De qué le iban a redarguir? Mas, sin embargo, ¿qué hacía? Se sometía hasta el momento que inicia su ministerio. Entonces, hermano, los evangelios podemos ver algo del carácter de Cristo. ¿Y qué, hermanos? Imitarlo. Imitarlo. Para que sigáis ejemplo de qué? De sus pisadas. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? ¿Cómo podemos imitar a Dios? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, me dice cuando lo encuentre. Dice ahí la palabra, la exhortación que nos da. ¿Qué dice? Sed pues que imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, hermano, aquí la Biblia nos dice que imitemos a Dios. ¿Qué dijimos que es imitar? Parecerse, asemejarse, hacer lo mismo que hace Dios. Pastor, pero ¿cómo? Eso es imposible, ¿verdad? Nosotros somos hombres, ¿verdad? Somos seres limitados, ¿sí? Con debilidades. Pues Dios es todopoderoso. Dios es eh, santo. Pero ve un versículo atrás, hermano. Ve un versículo atrás. El último versículo del capítulo 4. Antes de esta palabra. Hay que recordar, hermano, que la Biblia no fue escrita originalmente como la tenemos ahora, dividida
en capítulos y versículos. Amén, hermanos. Aquí ahora tenemos una división para la fácil, para la fácil estudio de algún texto, para fácilmente encontrarlo. Estamos divididos la Biblia en capítulos y versículos. Pero antes, hermanos, estaban escritos así de corrido. ¿Qué dice el versículo anterior? Versículo 32 de 4. ¿Qué dice? Antes sed que benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ya dice, sed pues que imitadores de Dios. En eso sí podemos imitar a Dios. ¿En qué? En ser buenos unos con otros. ¿Quién es bueno? Nadie es bueno, sino solamente ¿quién? Dios. Pero si lo imitamos, llegamos a ser buenos. ¿Cómo? Dice, misericordiosos. ¿Qué es misericordia? Es tener compasión de la miseria ajena. Es compadecernos de los sufrimientos de, hermano, de lo que otra persona está sufriendo. Misericordia lo vimos en el ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano, vemos que un hombre fue herido, le robaron, lo dejaron medio muerto, pasó un sacerdote, pasó de largo, pasó un levita y pasó de largo, mas el buen samaritano, él tuvo de él misericordia. ¿Qué hizo? Lo levantó, lo curó sus heridas, las vendó, lo echó sobre su mula, lo llevó a un mesón, ¿verdad? Lo cuidó toda la noche. Cuando se fue, dejó pagado para que lo atendieran, para que lo alimentaran y lo siguieran curando. Y dice, y si te falta algo cuando regrese, te pago lo que pago. Eso es misericordia, compadecerse de, de las miserias, del sufrimiento, hermano, de los demás. Eso sí lo podemos imitar de Dios. Y dice aquí, perdonándonos unos a otros. Hermano, yo creo todos en algún momento hemos sufrido algún agravio de otra persona. Amén. Sea como sea un agravio, un daño, un perjuicio, una estafa, un robo, un engaño, una mentira, una herida. Usted sabe, algo que alguien nos haya hecho, que nos lastima, que nos duele, que nos molesta, que nos agravia, que nos ofende. ¿Cuál es nuestra reacción natural? Pues, hermano, deseos a veces de venganza. A veces dirá, bueno, muchas veces decimos, allá que Dios se encargue de él, ¿verdad? A veces decimos eso, ¿verdad? A veces cuando sucede que cuando a alguien le roban algo, a veces decimos, pues que le aproveche, ¿verdad? Pero a veces en el fondo del corazón, ¿qué decimos, verdad? No, pues que Dios se encargue de ello. O a veces cuando una persona nos ofende, nos lastima, y a veces clamamos a Dios por venganza. Y hermano, a veces oramos que Dios se encargue de ellos. Pero a veces hay que ponernos a pensar, si nosotros que ofendemos a Dios cada día, y aún así, hermano, Dios es paciente con nosotros y es misericordioso, ¿por qué nosotros no somos lo mismo con aquellas personas que nos perdonan, verdad? Dios nos perdona. ¿Sí me está escuchando, verdad? Dios nos perdona a pesar de lo que somos con Él, a pesar de la infidelidad. Entonces ahí, hermano, ahí es un buen principio donde podemos empezar a imitar a Dios, en ser buenos con los demás. Hermano, en compadecernos y en la medida que podamos ayudar a aliviar se me va la palabra, sus miserias, sus sufrimientos. Y si algo nos han ofendido, pues perdonar. Ya ve que es lo que el Señor Jesús enseña. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, no está hablando de lo económico, está hablando, hermanos, de que al cometer pecado tenemos una falta de la justicia de Dios. Y hermano, es ahí donde podemos empezar pidiéndole a Dios que cambie nuestro corazón. Porque hermano, naturalmente nos hacen un agravio. ¿Qué buscamos? La venganza. ¿Qué buscamos? A veces, a veces pedimos, Dios, encárgate de ellos, ¿verdad? O como dijeron los hijos del trueno, ¿verdad? Juan y su hermano, cuando en una aldea no quisieron recibir al Señor Jesús, ¿recordamos ese pasaje? No quisieron recibir al Señor Jesús porque su aspecto iba a ir como Jerusalén. ¿Y qué dicen Juan
Y su hermano, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo que los destruya? ¿Qué dice el Señor Jesús? No saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a qué? A salvarlas. Imagínense, hermano, que tuviéramos ese poder. Yo escuché una vez una hermana decir un dicho muy popular, pero es cierto. Dios no les dio alas a los alacranes. Imagínense, hermano, que tuviéramos ese poder. Imagínense el poder que tuvo Elías, ¿verdad? Que mandó que cayera fuego del cielo. Pero él lo pidió y Dios le contestó porque el motivo de Elías era que la gente creyera en Dios, porque la gente, todo el pueblo estaba sumido en la idolatría. Amén, hermanos. En- a veces decimos, no, Dios, vengan los que me atacaron, me hicieron. Y, hermano, como si nuestro agravio, hermano, fuera lo más importante dentro del reino. Cuando lo que nos debe importar, hermano, es la gloria de Dios. Amén, hermano, la gloria de Cristo. Nuestra oración debería ser, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de esas personas. ¿Sí? Sea como sea, nosotros hemos creído en Cristo Jesús y tenemos la promesa de la vida eterna. Y mucha gente que nos hace agravio, mucha gente que nos daña, que nos perjudica, muchas veces esa gente no tiene temor de Dios. Póngase a pensar, póngase a pensar. Entonces, hermano, si no tiene temor de Dios, si no tiene fe en Cristo Jesús, ¿cuál es su destino? ¿Cuál es su final? El lago que arde con fuego y azufre. ¿Y quiénes somos nosotros para evitar que esa persona se salve? ¿Sí me está escuchando? Al contrario, si ya Dios nos los puso en nuestro camino, y ponga atención, Dios a veces, hermano, permite que personas se atraviesen nuestro camino para hacernos daño, para perjudicarnos. Y ahí entra, hermano, lo que la Biblia dice. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Ay, ¿por qué fulano? ¿Por qué esto? Mejor, hermano, ya que nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, orar por esas personas. Que Dios les conceda el perdón que nosotros también hemos recibido. ¿Qué decía el Señor Jesús cuando lo estaban crucificando? Cuando lo estaban clavando en la cruz del Calvario, ¿qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, Cristo Jesús estaba orando por aquellos que lo estaban crucificando, por aquellos que lo estaban lastimando. Eso es lo que tenemos, hermano, que aprender a imitar de nuestro Dios. Tercer carta de Juan. Tercer carta de Juan. Versículo 11. Amado, ¿qué nos dice ahí, hermanos? No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero al que hace lo malo no ha visto a Dios. Una muestra del carácter del cristiano, hermano, es que tenemos que hacer lo correcto, porque es lo correcto. Y a veces, hermano, hacer lo correcto no es muy popular. A través de la escritura, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. El principio de la sabiduría, ¿qué nos dice? Es el temor a Dios. Y hermano, y también el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Aquí esta carta nos está hablando de dos personas. Da el testimonio de Gallo, hermano, que era una persona que toda la iglesia daba testimonio que él hacía lo bueno. Pero también, hermano, aquí esta Biblia nos habla de una persona, Diótrefes. Esta persona, Diótrefes, le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos, no recibía a los demás creyentes, y si alguien de la iglesia quería recibir a un misionero, ese Diótrefes se lo prohibía. Entonces, por eso aquí la carta nos dice, no imites lo malo. El que hace lo malo no es de Dios, pero el que es de Dios, imita ¿qué? Lo bueno. Hermano, que Dios nos dé discernimiento para hacer lo que es correcto. A veces, hermano, lo correcto no es muy popular. Pero, hermano,
tenemos que hacerlo porque es que, hermano, lo correcto. Cristo es el ejemplo. Él dio testimonio cuando la gente lo acusaba, como vimos en la mañana. Él hacía milagros. La gente no podía negar las sanaciones que él hacía. ¿Qué comenzaron los dirigentes? A difamarlo. ¿Qué decían? Por el poder de Belcebú hace estas señales. Amén, hermano. Y Jesús se mantuvo en su posición. Era tanto el odio y el rechazo que le tenían los líderes dirigentes de ese tiempo, que lo llevaron ante un juicio, ¿verdad? Y no, de lo que lo acusaban, no encontraban ningún motivo para juzgarlo. Hasta que le hicieron la pregunta: ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Tú lo has dicho. Yo lo soy. Y de ahora en adelante veréis al Hijo de Dios viniendo en gran gloria con sus ángeles. ¿Qué hicieron todos cuando escucharon eso? Se rasgaron las vestiduras y dijeron: blasfemia. Es un blasfemo y es reo de muerte. A Jesús lo condenaron por decir la verdad. ¿Sí? Vemos a los 3 jóvenes en Babilonia, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y el que no la adorara iba a ser arrojado a un horno de fuego. Y todos lo hacían, pero acusaron a esos 3 jóvenes judíos. He aquí unos judíos, ¿verdad? No se inclinan a tu estatua. A ver, tráiganmelos, dice el rey. Y les dice: a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿están dispuestos a adorar a mi estatua? Si no lo hacen, van a ser arrojados a un horno de fuego. ¿Y qué Dios los va a librar? Dicen los jóvenes: bueno, nuestro Dios nos puede librar. Y si no, o sea, dice, y si no, aún de todas maneras, no nos vamos a inclinar a tu estatua. Eso, hermano, es convicción. Eso es convicción. Toda la gente, por temor al infierno, adoraron. Dice que todas las provincias adoraron. Y entró la multitud, solamente 3 hicieron lo correcto. Ahí, hermano, para que veamos que no es muy popular hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y si no, pues dicen: pues arrójanos. O sea, si Dios no nos salva, de todas maneras, tu estatua no la vamos a ver. Sabemos la historia, los arrojaron. El fuego era tan fuerte que mató a los que los arrojaron. El rey se espanta, se asoma y pregunta: ¿no fueron 3 a los que echamos? No, pues sí. Pues yo veo a 4 y uno es semejante al Hijo de los dioses. Aquí vemos, hermano, una teofanía, una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo con ellos en el fuego, los sacan, no estaban quemados, y dice la Biblia que aún ni el olor a humo tenían. Ahí fue, hermano, cuando cuando Nabucodonosor se convence que solamente el Dios de estos jóvenes era el Dios verdadero. Amén, hermano. Eso es lo importante, ese es el valor de tener nuestras convicciones para que la gente, hermano, imite nuestra fe. Ese es el gran desafío, hacer lo correcto, no imitar lo malo, imitar ¿qué? Lo bueno. No es muy popular y demanda carácter, demanda consagración, demanda sacrificio, pero es a lo que estamos llamados. Dice 2 de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 2. ¿Estamos ahí? Pues yo conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, ¿qué dice? Ha estimulado a la mayoría. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Hermano, se recogía una ofrenda, hermano, para los santos, para hermanos que estaban desamparados. Entonces, hermano, Acaya, que era una región, vaya, lo que entendemos ahora como un estado, Acaya, una ciudad de Acaya era la iglesia de Corinto. Ellos decidieron levantar una ofrenda para los hermanos que estaban en grande prueba, y la Biblia dice que los de Macedonia, que eran otra región, otro estado, vieron el celo de Acaya y ellos también fueron estimulados a enviar esta ofrenda. ¿Sí?
¿Cómo podemos ser ejemplo, hermano? Ser celosos por la causa de Cristo. En pocas palabras, echarle ganas. Y cuando echamos ganas, hermano, eso va a estimular a los demás. Amén, hermanos. Tener celo por las cosas de Dios. Aquí lo vemos en el aspecto de las ofrendas, pero hermano, no es el único aspecto y no es de lo que quiero hablar especialmente. Lo que quiero hablar, hermano, que tengamos celos por las cosas de Dios. Seamos celosos de nuestro servicio a Dios. Seamos celosos, hermano, de nuestra lectura. Celosos de ello. Celosos, hermano, de nuestros tiempos de oración. Celosos, hermano, en cuanto a nuestra consagración, a nuestra congregación, en congregarnos. Eso, hermano, ahí es donde tenemos que mostrar celo. Y, hermano, el celo que nosotros mostremos hacia las cosas de Dios, eso va a estimular a los demás. Si le echamos ganas, hermano, casi por lo seguro, otra persona le va a echar ganas. Amén, hermano. Hay muchos ejemplos en la Biblia, lo voy a dejar así. Por último, hermano, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo podemos ser ejemplos? ¿Y cómo es que la Biblia nos exhorta a ser ejemplos? Este texto y otro, ¿verdad? Perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué nos dice? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también, ¿qué? A otros. Aquí se está hablando, hermanos, de fidelidad. Pablo le está diciendo a Timoteo, y aquí vemos 4 generaciones de creyentes. Pablo, él dice, imíteme a mí. Él estaba diciendo particularmente, imíteme en mi fidelidad a Dios. Pablo después se llevó a Timoteo. Y Timoteo, hermano, es interesante porque Timoteo era un joven en la ciudad de Listra cuando Pablo fue apedreado. Y la gente pensaba que ya estaba muerto y lo sacaron arrastrando de la ciudad. Pero la Biblia dice que Pablo se levantó, se sacude y siguió. Pero Timoteo vio esto. Fue testigo cuando apedrearon a Pablo. Y vieron que Pablo continuó en su predicación. Y Pablo regresa a esa ciudad donde lo habían apedreado. Entonces Timoteo quiso seguir con él y él se lo llevó. Y Timoteo fue aprendiz y estudiante de Pablo. ¿Me estás siguiendo? Entonces Pablo le dice, lo que has oído de mí, tú también enséñaselo a otros. Que sean fieles, capaces de enseñar a otros. O sea, estamos viendo una cadena de 4 generaciones de creyentes. Pablo, su discípulo Timoteo, donde Pablo le exhorta que le enseñe a otros y esos otros, hermanos, le enseñen a otros. ¿Sí? Es Pablo, Timoteo, hombres fieles y que le enseñen a otros. Hermano, ¿qué podemos ser ejemplo? La fidelidad. Fidelidad, hermano. La fidelidad, hermano. A Dios, yo estaba razonando eso en la mañana, en la tarde, a Dios no le interesa nuestra capacidad. A Dios lo que le atrae, por decirlo así, hermano, lo que le agrada de nosotros es nuestra fidelidad. Vemos a los apóstoles, hombres, hermanos, sacados del pueblo, hombres sin educación, hombres sin letras. Hemos visto los caracteres, las personalidades de los discípulos, hermano, eran impulsivos, les costaba aprender las escrituras, eran egoístas, eran, hermano, entre ellos, ¿verdad? Uno quería ser el jefe de todos. Y hermano, lo que Dios tuvo en ellos fue la fidelidad. Y gracias a esa fidelidad, a pesar de sus defectos, de sus debilidades, llegaron a ser 12 hombres que en su momento trastornaron el Imperio Romano e influyeron en la historia del Imperio Romano. Y ese testimonio de esos 12 hombres, hasta la fecha, sigue influenciando a la iglesia neotestamentaria. ¿Qué cuenta mucho, hermanos? La fidelidad. La fidelidad. Que nos imiten, hermano, y seamos ejemplos de qué? De fidelidad. Pablo fue fiel, Timoteo lo aprendió de él, Pablo le exhorta a que busque hombres fieles,
que también enseñen ¿qué? A otros. Y gracias, hermano, a esa fidelidad, hermano, por eso lo digo, gracias a esa fidelidad, hermano, es que el Evangelio ha llegado hasta nosotros aquí en Chalco en el 2024. Porque hubo que, hermanos, hombres fieles, fieles en predicarle a otros, enseñarle a otros, y a su vez ellos imitaron la fidelidad, y hermanos, de generación en generación es que el Evangelio llegó a nosotros. La Biblia dice, hermanos, que el rey peca, que continuó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, lo mató su propio capitán. Con eso termino. El último texto en Mateo, por favor. Mateo, capítulo 5, ¿sí? Versículo 19. Mateo, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo estamos viendo? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, ¿qué dice? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera, ve hermanos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿qué nos dice? Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Ay, pastor, pues yo no le digo a nadie que haga lo mismo que yo hago. Si yo estoy mal, pues yo no les digo que me sigan. Pero hermano, se nos olvida que todos somos ejemplos. Para lo malo o para lo bueno. Hermano, si quebrantamos los mandamientos y así seguimos, le estamos enseñando a la gente lo malo. Pero si guardamos los mandamientos de Dios, hermano, la gente va a ver nuestro ejemplo. Y aquí vemos, hermano, que Dios honra a los que le honran y tienen poco a aquellos que lo menosprecian. Peca. Este rey, hermano, que pudo haber hecho la diferencia, pero vemos que él siguió en los ejemplos de Jeroboam, hijo de quién? De Nabat, que no tuvo ese cuidado de ser un buen ejemplo. Hermano, roguemos a Dios que Dios nos dé la capacidad de ser un buen ejemplo que nos imite. Inclinemos, hermano, el rostro, oremos. Padre Dios, gracias por este mensaje y de veras, Padre, es un gran desafío. Aceptar el desafío que Pablo hacía. Él le decía a su audiencia, imítenme, hagan lo mismo que yo hago, porque yo imito a Cristo. Y Padre, yo sé que ahorita en este momento, los que estamos aquí reunidos, yo estoy seguro, Padre, empezando por este siervo inútil, que no nos podemos parar y decir, hermanos, hermanas, hagan lo mismo que yo hago. Yo sé, Padre, que no podemos decir eso, porque no somos buenos ejemplos. Tenemos errores, tenemos fallas. Y Padre, no hemos tenido el cuidado y la diligencia en ser imitadores de Cristo. Imitarlo en su conducta, en sus palabras, en su manera de conducirse en la vida. Que tu Espíritu Santo nos dé la respuesta de qué haría Cristo si estuviera en nuestro lugar. ¿Qué haría Cristo si estuviera en nuestro trabajo? Con los vecinos que tenemos, con la familia que tenemos. Padre, danos esa sabiduría y que tu Espíritu Santo nos guíe a esa verdad. Padre, que también aprendamos a perdonar, a ser misericordiosos, a ser buenos. Así como tú, Dios, eres bueno, misericordioso y perdonador. Que seamos ejemplo en el celo, que tengamos celo en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestra adoración, en cuanto a nuestras disciplinas espirituales. Que no imitemos lo malo, que hagamos siempre lo bueno, lo correcto, aunque no sea popular. Que seamos fieles, porque Pablo fue fiel, imitando a Cristo. Padre, nos falta mucho, pero sabemos que no es imposible. Con tu gracia, con tu poder de ser buenos ejemplos.
Te lo pido por Cristo Jesús. Amén.